Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Jiménez y los invito a tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones para entender tu verdad y tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título de esta serie de temas es Las promesas, el pacto eterno de Dios. Y el tema de hoy es el Israel espiritual. Las promesas hechas al antiguo Israel eran condicionales. De cierto, nosotros hemos visto a través de esta semana que el Señor nos dice en su palabra: si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido, un pueblo que si permaneciese fiel a Dios, siempre recibirá todas sus bendiciones y será un pueblo especial para Dios. El fracaso de Israel literal no significa que la palabra de Dios haya fallado. Cuando la nación de Israel fue cortada y entonces vino el Israel espiritual, el fiel remanente de Dios que había aceptado a Yeshua, el Mesías, entonces los cristianos, los judíos y los gentiles se juntaron en un mismo cuerpo y fueron injertados en el tronco original. Por lo tanto, el árbol incluye ahora a los hijos espirituales de Abraham, y es decir, a la iglesia cristiana. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 29, la palabra de Dios nos habla de que Él nos ha dado una promesa para todos los que son de Cristo. Nos dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos herederos de la promesa que Dios dio a su pueblo cuando nosotros somos de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 26 del mismo capítulo el elemento clave para que nos convierta a una persona heredera de la promesa que Dios ha establecido para su pueblo. Y en el versículo 26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para que tú y yo seamos parte del pueblo de Dios y heredero de sus promesas, nosotros necesitamos realmente poner la fe en Cristo Jesús. Ahora, en esta hora yo te invito a que tú hagas un examen en tu vida. Y el examen lo vamos a hacer basado en la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La palabra de Dios nos dice que debemos de examinarnos y ver realmente si Cristo mora en nuestras vidas. Déjame decirte que si Cristo mora en nuestras vidas, nosotros le perteneceremos a Él. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos entregamos a Él, entonces venimos a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice lo siguiente, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, ya no viviremos nuestras vidas, sino ahora viviremos la vida de Cristo Jesús
en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras acciones y en nuestras formas de hablar. Así que, ¿pasaste la prueba? ¿Tu fe está basada en Cristo Jesús, en su palabra? La palabra de Dios declara que en el tiempo del fin habrá una escasez de fe en el mundo. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos acrecentar nuestra fe a través del estudio de la palabra de Dios. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es fe? Lo voy a poner en una forma sencilla para que todos lo podamos entender. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe es solamente confiar en la palabra de Dios. Fe es creer lo que tú no miras, pero lo crees porque el Señor lo ha prometido. El Señor es fiel y justo en todas sus promesas. Él es fiel a su palabra. Si el Señor lo ha prometido, Él lo cumplirá. Tener fe es solo creer en la palabra de Dios. Y déjame preguntarte ahora, ¿qué significa creer? Creer es una respuesta a la obediencia de los mandamientos de Dios. Te invito a que lo busquemos en 1 Juan capítulo 3 versículo 23. Y nota lo que dice la palabra de Dios. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El creer es una respuesta a obedecer a Dios. Obedecemos a Dios ante todas las cosas y seguimos su palabra porque nosotros ponemos nuestra fe en su poder y en su palabra y en sus designios que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Qué maravilloso privilegio tenemos nosotros en tener la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: ten fe y cree. En Juan capítulo 3 versículo 16 es un texto muy conocido, el cual nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es una respuesta a ser leales a Dios en todos sus mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 que nosotros necesitamos ser uno en Cristo. ¿Qué significa ser uno en Cristo? Significa que nosotros hemos entregado completamente nuestra vida a Dios. Significa que tú has dejado atrás tu derecho de vivir y ahora tienes el derecho de vivir una vida nueva en Cristo Jesús, el cual te llena de bendiciones, esperanza, amor y misericordia. El vivir en Cristo, el estar en Cristo y ser uno con Él, significa que nosotros empezamos a caminar como Él caminó. Eso quiere decir que tú seguirás el ejemplo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Tendremos la mente de Cristo Jesús. Pensaremos como Él piensa. Y tú te dirás, ¿cómo eso es posible? Es posible porque cuando nosotros conocemos su palabra, entonces tendremos el conocimiento de Él y pensaremos como Él. Qué maravillosa promesa el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Deseas tú ser uno con Cristo? ¿Deseas ser uno con Él? Sin lugar a dudas, el Señor nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que tú y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que tú y yo podamos ser uno con Él. Él desea tener una relación estrecha contigo. Él desea que tú y yo seamos ese Israel espiritual, el cual permanezca fiel ante todas las cosas y que esté en pie para cuando Él venga por segunda vez. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, y hoy día queremos poner nuestra fe en ti. Queremos creer en tu palabra y poder ser fieles en todas las cosas las cuales tú demandes de nosotros, Señor. Amén.